Encontrándome en el observatorio que poseía el telescopio más potente del mundo, el astrónomo encargado me confesó lo siguiente: verá usted, señor Gogh, hace algunos años la astronomía me parecía la más divina de las ciencias, pero hoy en día me siento angustiado. Me ha desilusionado la astronomía y el universo sideral. Procedo de una familia religiosa, señor Gogh, y desde niño guardo el famoso versículo que dice que los cielos cantan la gloria de Dios. Pero ahora que conozco mejor el universo, siento que he sido traicionado. Casi todos los astros se mueven vertiginosamente sin rumbo y sin razón imaginable. Los astros explotan y sus átomos se disgregan por millones, produciendo luz y calor por todas partes. Millones de nebulosas, millares y millares de estrellas, desde milenios, no hacen más que moverse y destruirse en un caos perpetuo que supera a toda posibilidad de cálculo y de fantasía. ¿Es posible que una inteligencia superior y perfecta haya querido esa dilapidación enorme, perenne y completamente inútil? ¿Para qué sirven esos innumerables y pavorosamente grandes fuegos huidizos que continuamente nacen y arden, destinados a consumirse vanamente, aun cuando demoren millones de años? No solo eso, en el pasado se creía que el universo era la sede y el espejo de la eternidad, pero las gigantescas nebulosas son fuegos suicidas que nacen, crecen y mueren. Se convierten en cuerpos negros e invisibles, en tenebrosos espectros de muertos que deambulan en ataúdes del infinito. Donde yo creía que había perfección sublime de lo racional, no he hallado más que destrucción sin objetivo, sin sentido. Donde creía hallar la majestad de lo inmutable, he hallado la muerte inevitable. Cuando hablé con un poderoso vicario de Stalin llamado Molotov, me dijo lo siguiente: es irónico el terror al comunismo que tienen los países occidentales de las regiones de Norteamérica y Europa principalmente, porque sus gobiernos los están orillando a regímenes que no difieren mucho del tan temido comunismo. Aun cuando sus gobiernos hablen una y otra vez de libre mercado y democracia, la realidad les está obligando a imitar poco a poco los sistemas socialistas. Es ridículo que proclamen ustedes el peligro comunista mientras forman sistemas cada vez más parecidos a este. Bastarán pocas décadas a fin de que sus países se conviertan en hermanos gemelos de los países comunistas. Toda la política occidental actual solo se limita a hablar de economía. Hace siglos se hablaban de principios, ideas o valores nacionales. Ahora, los políticos no hablan más que de problemas financieros, impuestos, salarios y reformas políticas, exportaciones, mercados, nacionalización de industrias, etc. Dicen estar en contra del marxismo, pero día a día demuestran que se han convertido en la práctica a la doctrina del materialismo histórico. Ya están madurando para el comunismo. Stalin, como buen asiático, conoce la difícil pero preciosa virtud del saber esperar, y sabe que la doctrina marxista-leninista es la verdad y se impondrá naturalmente. Solo espera que la economía capitalista cumpla su obra, la cual es, que tarde o temprano, ocasionará una crisis mortal, basada en el desempleo, el desequilibrio entre producción y poder adquisitivo, descontento y desorden, y, por último, el anhelo de una edad nueva. No es necesario una guerra de conquista librada por las repúblicas socialistas, hoy llamada Rusia, pues poco a poco se avecina el triunfo definitivo del comunismo mundial. En mi opinión, el escritor Lin Yutang es el chino más inteligente que he conocido. Cuando me encontré con él, me dijo lo siguiente: el pueblo más peligroso del mundo es el chino, y por ello está destinado a dominar el planeta. Por espacio de muchos siglos estuvo encerrado en los confines de su propio reino, porque el resto del planeta le era irrelevante. Pero los europeos y los japoneses le han abierto los ojos.
Han perturbado al dragón y habrán de pagar caro su ofensa. Desde hace un siglo los chinos guardan la hora de vengarse y lo harán. En 1910, el pueblo chino se convirtió en una democracia republicana. En 1948 al comunismo. Pero en realidad, los chinos no son ni conservadores, ni demócratas, ni comunistas. Son simplemente chinos. O sea, una especie humana aparte que se multiplica y debe expandirse por necesidad biológica más que por ideologías políticas. Es un pueblo que se sirve de las ideas, pero se niega a ser esclavo de ellas. El pueblo chino es inmortal, siempre igual a sí mismo. Ni los mongoles, ni los japoneses, ni los estadounidenses, ni los rusos lograrán cambiarlo. Las invasiones no lo han dominado. Las batallas perdidas no lo han vencido. Las carencias no lo han diezmado. El opio no lo ha embrutecido. Las revoluciones no lo han disgregado. En todo el mundo hay barrios chinos. Para nuestra gente, lo esencial es engendrar hijos y tener arroz suficiente para mantenerlos. El resto es ficción, máscara, pretexto. Es un país grande pero pobre que poco a poco engullirá a otros países. Primero será el Tíbet, luego Corea, Indochina y Malasia. Pero el apetito viene a medida que se come. Cuando China tenga las armas más modernas, nadie podrá en contra de aquellos más de 1.000 millones ladrones asiáticos hambrientos y crueles. La gente amarilla no tolera la idea de que haya razas superiores a la suya y la someterán. Al terminar de hablar, le pregunté: ¿habla usted en serio, Lin Yutang? Nada más serio, señor Gog, me respondió mientras se reía alegre. Cuando partí, escuché que aún se reía. Me encontré con el historiador más genial de Japón, Otorikuma, y me informó lo siguiente. En su historia, Japón había vencido a dos colosos, China y Rusia. Pero estos gigantes todavía eran medievales. El error fue enfrentarse contra un tercer coloso, en pleno crecimiento de fuerzas y ambiciones como son los Estados Unidos. Napoleón, por ejemplo, había conquistado Alemania e Italia, pero no logró el mismo éxito contra Inglaterra y se vio arruinado en la campaña contra Rusia. Si uno ha tenido dos golpes con buen éxito, es una locura arriesgarse a un tercero y más aún a un cuarto. Ese fue nuestro gran error. Sin embargo, después de la última gran guerra, ocurren unas paradojas muy extrañas. En otros tiempos, las naciones derrotadas eran obligadas a ceder territorios y pagar indemnizaciones, pero ni los políticos de esas naciones ni los jefes militares eran procesados por los vencedores. Los reyes abdicaban y los generales vencidos eran castigados por sus propios gobiernos. Pero ahora, tanto gobernantes como militares de los países vencidos son considerados delincuentes y culpables de crímenes de guerra. Pero, ¿acaso no todos los ejércitos que están en guerra cometen atrocidades? Son los vencedores quienes dictaminan quiénes son los criminales y cómo deben ser juzgados. Pero hay otra paradoja aún más sorprendente. Los vencedores sacrifican millones de vidas y recursos para lograr la victoria. Pero, una vez alcanzada, no tardan en gastar miles de millones en dinero para alimentar a los vencidos y reparar la industria y las ruinas de la guerra. Alguien con sentido común diría que es mejor no hacer la guerra y ahorrarse los millones destinados a la destrucción de un lugar y ahorrarse, por ende, los millones para su reconstrucción. No contentos con gastar miles de millones los vencedores con las guerras, una vez obtenida la finalidad de la victoria, se apresuran a proporcionar armamento y tecnología militar a los vencidos con el fin de que éstos, en el futuro, se vuelvan sus aliados contra algunos de los que ya lo fueron. Semejante locura sería similar si la policía, después de desarmar una mafia, pusiera en estos armas más poderosas que las que antes tenían para invitarlos a combatir contra las milicias auxiliares que participaron en su captura. Estas paradojas es pura dialéctica diabólica y demente. Lo que más da escalofríos es que esto no es visto como locura actualmente, sino como un desarrollo natural
de la vida humana. Un joven hindú muy culto es autor de una revista que se publica en Bombay, y en ella dice que los pueblos occidentales, es decir, los pueblos europeos y americanos, fueron durante muchos siglos poseedores de la más elevada inteligencia creadora y crítica, pero cada vez más hay un entontamiento en ellos que da pavor. El autor enumera las causas de esta decadencia y según él son las siguientes. 1. Las publicaciones semanales ilustradas que se ocupan casi en exclusiva de los escándalos mundanos, de los delitos y de las cosas extrañas, prevaleciendo las imágenes fotográficas sobre las ideas y las discusiones críticas. 2. El cinematógrafo, que embrutece sistemáticamente a la gran masa de las clases medias y proletarias con espectáculos de bestialismo feroz, de sentimentalismo idiota, de un falso lujo y, en general, de una vida hueca, artificiosa y presuntuosa. El cine ayuda también a sustituir el pensar por el ver. 3. Los deportes, en los que es evidente la supremacía de los valores puramente físicos y musculares sobre los morales e intelectuales. 4. La difusión, siempre creciente en todas las clases sociales, de los estupefacientes, opio, morfina, cocaína, heroína, etc., que terminan por embotar y ofuscar las facultades superiores del alma y preparan generaciones de maniáticos, imbéciles y neuróticos. 5. El abuso, también creciente y de un modo especial entre los jóvenes de ambos sexos, de las bebidas alcohólicas y excitantes. 6. El auge universal de las danzas y músicas de origen primitivo y salvaje, que entontecen el cerebro y crean un paroxismo afrodisíaco debilitante. También el baile favorece los estímulos musculares y sexuales, todo con desmedro de las actividades mentales superiores. 7. La radio, que transmite principalmente música y generalmente música mala, incitando a ensueños extenuantes y morbosos, alejando del estudio, de la meditación, del ejercicio del pensamiento operante. 8. La exagerada importancia que tienen hoy en la vida occidental los muchachos, las mujeres y los obreros, los tres sectores de la humanidad menos capaces de un profundo y continuado trabajo de reflexión. El hindú se asombra de que los gobernantes de Europa y América no se preocupen por este progresivo entontamiento de sus pueblos y que no se ocupen en intentar detenerlo. Yo estoy de acuerdo con esa opinión del autor, pero ¿quién lee en París o en Nueva York esa humilde revista de jóvenes hindúes? Ya algunos amigos me habían dicho que en alguna parte de Nápoles vivía un viejo sabio, contrario a todas las costumbres y tradiciones de sus contemporáneos. Como en estos tiempos de neuróticos y dementes, la perfecta sabiduría y templanza son cosas muy escasas, no pude resistir la tentación de conocer a aquel sabio. Cuando lo visité, me dijo que tenía 80 años, pero tenía un aspecto jovial que no le creí. Entonces le pregunté cuál era su secreto para verse tan joven y me dijo: verá, todos creen que yo soy un gran sabio, pero mi sabiduría, mi jovialidad, se deben a que yo he rechazado todas las formas de vida. Nunca quise estudiar porque por instinto la mayoría de esos conocimientos se olvidan. Muchos de ellos no sirven de nada y otros tantos son puros engaños. Por otro lado, yo jamás me enamoré, pues enamorarse es adoptar una estúpida locura que consiste en preferir a una sola persona sobre toda la humanidad. Quienes se enamoran están intranquilos, impacientes, ansiosos, padecen angustia, delirio y desilusiones que en veces causan furores homicidas. En cambio, yo consideré al amor como una simple necesidad fisiológica, natural y tranquila, como la que me induce a comer o a defecar. De este modo también me salvé de tener familia, y me ahorré innumerables fastidios, trabajos y servidumbres que surgen a raíz de tener esposa e hijos.
Tampoco obstaculicé mi vida con la política. El nacionalismo causa soberbia, es un promotor de odios, guerra y muerte. No me importó nunca estar gobernado por un partido de derechas o izquierda. Todo partido quiere sacar provecho de los ciudadanos por medio de impuestos y tasas. En cuestiones de religión también he sido indiferente, y creo que conviene dejar en el misterio lo que en el misterio se halla. Tengo una pequeña renta que me es suficiente para vivir sin lujos, pero también sin estrés. Y me he salvado de la carga asnal del trabajo y la maldición de acumular, administrar y buscar riquezas. Ese es mi verdadero secreto. Soy un renunciante universal y perpetuo. Rechazando todas las ilusiones y ocupaciones, todas las trampas y cadenas, he llegado a la estabilidad y a la quietud que es llamada sabiduría por los obsesivos y los agitados de la vida cotidiana. Y es por ello que la sabiduría, por su quietud, por su tranquilidad y pasibilidad, tiene mucho que ver con la muerte. Desde hace años había comprado 6 cuadros de Picasso, no porque me gustaran, sino porque estaban de moda. Cuando me reuní personalmente con él, me dijo lo siguiente: al principio en mi juventud, mi religión era el arte, pero al pasar los años, me di cuenta que el arte estaba en fase terminal. La humanidad actual pone su admiración en la tecnología, en la ciencia y en las riquezas. Ya no sienten al arte como una necesidad espiritual como hace siglos sucedía. Ahora es, si acaso, una cuestión de moda, de ornato, de diversión. Las nuevas generaciones dejarán el arte en los museos y bibliotecas como restos inútiles e incomprensibles del pasado. Desde el momento en que el arte dejó de ser el alimento espiritual de los sabios, el arte se transformó en charlatanismo intelectual. Yo soy famoso y rico porque supe aprovecharme de la estupidez, la vanidad y la ambición de mis contemporáneos. Pero cuando estoy a solas conmigo mismo, no tengo el valor de considerarme un verdadero pintor, y esta es mi amarga confesión. Después de una audiencia en la Cancillería de Berlín, tuve frente a frente una conversación con Hitler. Me miró y me dijo: en las democracias de los estados modernos, los ciudadanos envidian a sus políticos, pero si todo el poder se concentra en las manos de un solo hombre, entonces las envidias se extinguen, pues los campesinos y los obreros saben que no solo ellos, sino también sus amos de ayer, llámese banqueros, políticos y burgueses, también ellos están sometidos a un poder único. La dictadura establece cierta justicia de igualdad y aminora las consecuencias de la envidia. No me lo tome a mal. En mi opinión personal, el régimen ideal debería ser la libertad perfecta de todos, o sea, la anarquía. Pero para llegar a ese punto se requeriría una sociedad ideal formada por personas gentiles y sabias. Pero esas cualidades no son habituales en las personas. Ni los genios ni los sabios antiguos han logrado cambiar a los hombres, y tampoco ha logrado nada el cristianismo. Si los filósofos, los sabios, los educadores y los sacerdotes hubieran logrado convertir a los seres humanos en seres amables e inteligentes, no habría necesidad de políticos, monarcas ni dictadores. La humanidad no se rige con razonamientos, sino con pasiones y temores. No es culpa mía que la materia prima de la política sea de tan mala calidad. Le confieso que yo sería feliz si no fuera dictador, pues uno siempre está en constante peligro. La angustia es tanta que he pensado en el suicidio. Si gano la próxima gran guerra, seré emperador del mundo. Si la pierdo, moriré y me libraré de mi angustia. Cuando charlé con el célebre novelista Aldous Huxley, le pregunté que cuál creía que sería la condición futura del hombre, y me respondió: la inteligencia en nuestra especie nos sirvió para evitar peligros y amenazas de todo tipo, pero algo ha venido cambiando poco a poco.
El aumento de la tecnología paulatinamente está sustituyendo el esfuerzo humano de todo tipo. El hombre se está convirtiendo en siervo de la máquina. Por si fuera poco, los regímenes totalitarios aparecen frecuentemente y se multiplican, haciendo de las naciones del mundo simples hormigueros y colmenas. La cibernética acabará con los últimos vestigios de la iniciativa humana. En las grandes fábricas y empresas, el trabajador no es más que una añadidura, un adminículo de la máquina que algún día ya no necesitará al hombre. En otras palabras, el ser humano se está convirtiendo en un simple engranaje de una gran máquina y una simple célula del leviatán político. Estamos presenciando la muerte y la supresión del individuo. El hombre, con tal de tener seguridad, alimento y tranquilidad, renunciará a su libertad, a su genio, a su creación, al riesgo. El mundo futuro será muy semejante a los hormigueros y a las colmenas. El yo será aniquilado, el individuo será oprimido, la libertad y la iniciativa serán abolidas. En el futuro, en aras de la supervivencia, tendremos que sacrificar lo que en el hombre era lo más maravilloso: la poesía, la libertad, la locura del genio, la autonomía del individuo. El individuo muere a fin de que sobreviva la especie. Tal es hoy en día el meollo de mis observaciones y el fundamento de mis previsiones.